¿Cómo están? Les habla su amigo de siempre, Lino Ferrer. Y ahora con ustedes, su anfitrión, el primer actor, Lino Ferrer. Señor, el primer actor, porque antes de mí no ha llegado nadie, llegué yo. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo estás, Luisa Romero? Bienvenida. Elba JMG, buenas tardes. Carmen Elena Cisneros, Carmen Elena Cisneros se unió. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar por aquí. Aunque pasen así de ratito para ver quién está, soy yo, el no galán, porque yo soy actor, el actor de actores. ¿Qué les parece? Galán, están con los galanes, están completos, también buenas y cosas. Pues estoy bueno con en fin, entonces no toquemos el tema de la galantería. Hoy tenemos un programa especialísimo, como todos los lunes a las 6 de la tarde. Ya regresa nuestro querido doctor Ernesto Hernández de Armas. Ya está con nosotros, ya está muy bien adelantado su recuperación. Y por eso lo vamos a tener hoy con nosotros en un programa que va a ser muy interesante. Hablar del alcoholismo, de la gente que coge cáncer por estar fumando. Va a hablar de cosas muy interesantes nuestro médico primario en la tarde de hoy. Ya pronto estará por llegar, lo vamos a recibir como se lo merece. Además, seguimos celebrando el Día del Padre, porque aquí estamos celebrando el mes de los padres. Entonces, felicidades a mí, porque yo soy papá y mamá, y a tío, y abuelo, y primo, y todo lo demás. Y bueno, el doctor Benjamín es Benjamín. El doctor Ernesto es papá también. Y entonces hay que felicitarlo. A él, a todos los padres del mundo, señores, a todos, a todos. Ana Isabel Rodríguez. Te fuiste, Rodríguez, te fuiste y no me dejaste. Pero estamos contentos, estamos felices. Yo pasé un día del Padre maravilloso. Chévere, 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 chévere. Y mi hijada, tanto gran poder de Dios, ¿qué nombre es este? Sí, mi hijada, primera vez que lo oigo, que lo leo. Gracias por pasar por aquí, aunque sea saludarnos, chicas. Tócame la campana. Toca la campana, que digo, y deja una opinión. Háblame, ¿qué te parece esta imagen, este cuerpo, este rostro? No que vaya a decir que sea bueno, por favor. Omaira Peniche, ajá, tiene el nombre de famoso, de Arturo Peniche, y todos los Peniches que están por allá por México. Se unió Omaira Peniche 33. Buenas tardes, yo soy Lino Ferrer, de Venezuela para el mundo. Sí, señor, orgullosamente venezolano, hasta que ¿cómo se llama? Hasta que la muerte nos separe, pues. Iba a decir hasta que el vino tinto llegue al mundial. Ya llegó nuestro doctor Ernesto Hernández de Armas. Vamos a recibirlo como se lo merece. Ya van a ver qué interesantes van a ser los temas de hoy. Pues gracias para que se conecte conmigo. La entrada, mejor dicho, el pase de taller. Nuestro doctor. Buenas tardes, caballero. Tiempo sin verlo, ¿cómo me le va? Buenas tardes, ahí vamos. ¿Cómo está todo? Parece, parece un presidente de la República sentado en la silla presidencial. Viste, ahí cambiando un poco para no estar tan abajo hoy con el teléfono. Así es, me parece muy bien. Bienvenido, ya estamos bien contentos por su recuperación absoluta y total. Hay que decirlo así para que venga, para que venga. Sí, 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 hay que ser optimista y positivo. Aquí han llegado varias personas que lo están esperando. Ya le dije que íbamos a hablar de drogas, de cigarrillos, de alcoholismo, de todo lo que usted quiera. Esta es su casa. Cuidado con reventar las lámparas, pero está en su casa, bienvenido. La pasé muy bien esta mañana porque él es mi médico primario, quiero que sepan. De verdad, verdad, verdad. Él me cura. Perdí casi 10 libras, doctor, vamos a decirlo, porque se puede decir. Última vez no. Perdí casi 10 libras para los que quieran adelgazar. Así que te lo recomiendo. Cuéntanos, doctor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a aprovechar el tiempo. No vamos a hablar específicamente de ninguna enfermedad, hemos hecho ya eso otras veces. Vamos a hablar un poco de algunos tipos de factores de riesgo y el impacto que tienen. Muchos de estos tipos de factores de riesgo se consideran
directamente enfermedades o incluso condiciones crónicas que pueden afectar de una manera u otra la vida cotidiana del paciente, sobre todo en lugares como nosotros, donde vivimos. El estrés desde que te levantas hasta que te acuestas es tremendo, y definitivamente la cantidad de circunstancias que rodean la vida y el estilo de vida que tiene este país no es igual que muchos de los países de los cuales nosotros procedemos, venimos. Una de las cosas importantes, ayer mismo estaba comentándolo yo con mi mamá, que estábamos hablando del alcohol. A mí me gusta darme mi traguito de vez en cuando. De tomar socialmente o algún que otro trago como para relajarse, a llegar a sufrir realmente de una enfermedad de alcoholismo, es algo diferente. En cuanto a adicciones en general, la nicotina sigue siendo la reina de la adicción, sigue siendo una de las cosas que más afecta definitivamente, como cuando hablamos de sustancia de adicción, el cigarro, la parte de la nicotina. Sin embargo, la parte del cigarro que más afecta o que puede afectar dentro de los elementos que pueden predisponer al cáncer, tenemos otro tipo de sustancias, los bencenos, etcétera, que ocurren cuando tú quemas como tal el cigarro, ¿okay? Y se activa cuando sale ese humo, por eso se habla del fumador pasivo, etcétera. Pero independientemente a la nicotina, que sigue siendo el primero, existe un impacto tremendo en otro tipo de sustancias en todo Estados Unidos. Hay un número muy interesante. Se piensa que hasta un 28 millones de personas sufren de alguna u otra forma de adicción al alcohol en Estados Unidos. Y eso es un número bastante alto. También tenemos que tener en cuenta que, independientemente de la nicotina, también cannabis, o sea, la marihuana, es otro de las sustancias que más se abusan y que más adicción también crean. La mayoría de este tipo de sustancias, heroína, cocaína, opioides en general, son sustancias que increíblemente la persona normalmente no se engancha de la primera vez, pero crea un cambio a nivel cerebral, y eso muchas veces crea que la persona regrese a ese tipo de sustancias. Y ese tipo de sustancia increíblemente puede causar impactos gigantescos en la salud. Cuando hablamos del cigarro, desde la boca hasta el ano, se pueden nombrar más de 40 o 50 diferentes tipos de enfermedades, incluyendo cáncer, que pueden estar predispuestos al uso del cigarro. El alcoholismo o el alcohol como tal no llega a ser a veces tan reconocido como debería ser. La enfermedad del alcoholismo, porque más que nada se considera una enfermedad y sobre todo crónica, es una cosa importante. Impacta no solamente a la persona la cual tiene ese tipo de adicción, ¿okay? Sino impacta a la gente que están alrededor de él. La realidad es que muchas veces todo este tipo de sustancias de una u otra manera tienen un impacto a nivel cerebral. Unos a nivel de depresión de ciertos elementos excitatorios cerebrales, y otros al revés. Otros producen euforia, producen disminución del dolor y crea una sensación placentera, que es lo que lleva al uso y sobreuso, sobre todo, de este tipo de sustancias. La enfermedad llega a ser un momento determinado tan impactante que la persona, el individuo, como dicen ellos, hook up, se queda enganchado a este tipo de droga, y a medida que pasa el tiempo, varias cosas van sucediendo. La adicción empieza como un elemento de escape o de relajación, ¿okay? Y llega a ser un elemento que puede llegar a dominar la vida del paciente. Lo más asombroso es que en estudios que se han realizado, incluso en gemelos, en hermanos, se ha demostrado que de un 40 a un 60% existe una predisposición genética. En otras palabras, hay personas que son más susceptibles o menos susceptibles al uso de este tipo de sustancias, y por ende el impacto a la salud, que otras, increíblemente. Y te das cuenta, sobre todo, como el paciente alcohólico, que antes se veía como esa persona, esto es un alcohólico porque quiere ser un alcohólico. Eso ha cambiado. Igual que la obesidad, que se considera que es una enfermedad, el alcoholismo también es una enfermedad, y también es una enfermedad crónica. Y la mezcla del alcoholismo con la depresión, o de la depresión que lleva al alcoholismo, es un fenómeno tremendo en Estados Unidos.
y en muchos lugares del mundo también. Pero lo que la gente no entiende es que esa persona que está enganchada con ese tipo de sustancias está sufriendo definitivamente de una enfermedad. Y esa enfermedad es muy difícil a veces de controlar. Tiene una implicación tremenda porque a medida que pasa el tiempo, la persona que usa el alcohol, la heroína, la cocaína, ¿okay? Incluso la marihuana, aunque la gente piense que no, va creando cierto efecto de dependencia. La dependencia puede ser biológica, orgánica, puede ser incluso psicológica, y muchas veces la combinación de las dos es la que hace más difícil que la persona pueda reconocer que existe un problema y que pueda de esa manera empezar el cambio, la ayuda. Y eso es una situación bastante crítica. Alrededor de un 40 y tanto por ciento, un 40 y pico millones, perdón, de personas sufren de una u otra sustancia de adicción, y no estoy hablando solamente del alcohol, estoy hablando de otro tipo de sustancias. ¿Por qué los opioides son tan a veces controlados? Y ha habido una epidemia, como se conoce, de los opioides, por eso son mucho más vistos y controlados que antes, porque han creado una serie de problemas tremendos. No solamente es la venta de este tipo de sustancias, sino el impacto a la salud que crean. Cuando hablamos entonces de dependencia, hablamos de adicción. Cuando hablamos de adicción, hablamos de problemas serios de salud. Muchas veces la persona que toma o empieza a tomar no es una persona que toma ya por quitar un poco el estrés, porque definitivamente existe este tipo de depresión que ocurre a nivel del sistema nervioso, que lleva a una relajación y mitigación del estrés, sino que a medida que va pasando el tiempo va creándose tolerancia. Y eso no solamente con el alcohol, eso es con la heroína, con la cocaína. Y entonces a medida que pasa el tiempo la persona va haciéndose más dependiente y tolerante. Cuando hablamos de tolerancia hablamos de que ya la misma cantidad de sustancia que se empleaba para lograr un efecto de placer o un efecto supresor, ya no es igual. Se necesita mucho más sustancia para lograr ese efecto. Y con el aumento de esa sustancia es lo que viene, el impacto entonces a la salud y el descontrol. Existen personas alcohólicas que definitivamente no pueden parar. Es desde que se amanece hasta que se acuesta están tomando. Y llegan a perder sus casas, dinero, relaciones familiares, relaciones con la familia, solamente por hacer dinero para invertirlo en ese tipo de adicción. Y hay sustancias que son incluso peores, que la persona puede llegar a robar, puede llegar a terminar en la calle pidiendo dinero para sencillamente tratar de cubrir ese tipo de necesidad. Pero increíblemente de un 40 hasta un 60% de las personas existe una predisposición individual. Y aunque no hay un gen específico que pueda decir que tú estás genéticamente codificado a sufrir de este tipo de condición o enfermedad, sí existe un patrón familiar y existen factores de riesgo asociados. Por ejemplo, si empiezas a usar sustancias, alcohol, heroína, cualquier tipo de sustancia, mientras más joven empieces a usarlo, peor es el efecto que tiene, porque más rápido se va creando con el tiempo la dependencia y la tolerancia. Entonces, definitivamente eso es uno de los factores de riesgo. El patrón familiar de que los hijos de alcohólicos, los hijos de los cocainómanos, etcétera, van a tener mayor posibilidades de que en un momento determinado puedan llegar a sufrir de esta situación, también existe. ¿Okay? Ha habido un impacto también en los muchachos que son los niños que son adoptados, que después se convierten no es la generalidad, pero existe, se sabe que alrededor de un 30% pueden y han ido a la dependencia y a la drogadicción. Igual que todo lo contrario ocurre cuando un hijo o una hija ha visto un abuso importante de sustancias de la familia, del padre, la madre durante la niñez, a ni siquiera acercarse a ese tipo de sustancias, también ha ocurrido. Sin embargo, el porciento es más grande a que ese tipo de vivencia lleve en un momento determinado a tener ese tipo de tolerancia y dependencia. Y lo que pasa con la tolerancia es esa. Necesitas más para llegar a estar en un estadio, en un momento de mayor placer, tranquilidad y llegar a eso mismo que antes con menos
cantidad podría llegar a hacerlo. Esa cantidad llega a un impacto que va a definitivamente tener daños a nivel gástrico, daños a nivel cerebral, daños a nivel cardíaco, daños a nivel hepático, y eso eventualmente de manera crónica puede producir ese tipo de problemas. Igual que la persona que está enganchada puede hacer el famoso fenómeno de withdrawal, que es como se conoce en inglés, que es cuando para. Muchas personas pueden llegar, por ejemplo, el alcohólico, cuando deja de tomar de 24 a 48 horas empieza ciertos temblores, sensación de ansiedad, náuseas, vómitos, una serie de cosas importantes, y que si se extiende mucho más puede llegar a una etapa un poco más violenta, que es el famoso delirium tremens, que puede llegar hasta seizures, cambios de la conciencia, etcétera, etcétera. O sea que esto es algo serio, y muchas veces las personas que tienen alrededor un paciente alcohólico tienen que tener en cuenta dos cosas. Esta persona está enferma y necesita soporte. Y esta persona está enferma y no toma a veces porque quiere, no puede dejar de una manera súbita el alcohol o la cocaína o la heroína. Y hay muchas familias impactadas por eso. Y eso es lo primero que tienen que pensar. Como me reía con el que decía, eso es un alcohólico. Eso no, eso es una persona enferma. Esa persona obesa es una persona enferma. Esa persona que usa cocaína y sustancias son personas que están enfermas. Y hay que tratarlo como tal. Porque el alcoholismo, la persona con cocaína, heroína, el uso, cuando han parado, aún tú sigues teniéndolo como que sufren de alcoholismo, porque el alcoholismo o la persona que ha usado droga se consideran que son enfermedades crónicas, porque aunque puedan estar toda la vida después de haber usado, de haber tenido un impacto desde el punto de vista social, desde el punto de vista de salud, ha habido recaídas. Los porcientos de recaídas por el alcoholismo son inmensos, de la heroína y cocaína son inmensos, y ahí están las complicaciones que vienen más severas, ¿ok? Es más fácil entonces las complicaciones de salud cuando eso ocurre. Por eso se considera que son condiciones crónicas, con periodos de remisión que pueden durar toda la vida, pero es mucho más fácil después de un periodo de withdrawal, un periodo de haber salido de la situación, si vuelve a tomar, caer más fácil en esa situación, es algo importante. Por eso lo ves en las películas, lo ves en seriales, como esa persona que lleva meses o años sin tomar, trata definitivamente de ni siquiera tomar, o no estar ni siquiera en un medio que lo pueda llevar a volver a tener, tú sabes, el deseo de hacerlo. Y eso es importante. Desde el punto de vista familiar existe un impacto gigantesco. El burden, que es como la carga que lleva muchas veces el cuidador o la pareja de la persona que está sufriendo esta situación, es tremendo. Es desgastante desde el punto de vista emocional, es desgastante desde el punto de vista de salud para la persona que está, porque no solamente es la persona que lo sufre, sino quien está ahí. Y son unos cambios tremendos. Y muchas personas que no están en esa situación no lo viven y no lo saben. Es bien similar a la misma carga, el burden que tiene la persona con el que hablamos la otra vez, te recuerda, de la demencia. Es la misma carga que tiene el cuidador o las personas que viven con esta persona que sufre de demencia. Pero en este caso, la demencia va hacia un ciclo que en algunos casos puede ser estable, es irreversible totalmente, y en el caso de este tipo de enfermedades que estamos hablando, de adicción, pues generalmente no hablamos de irreversibilidad, hablamos más bien de remisión, que puede ser por un tiempo, incluso puede ser una remisión por toda la vida. Por lo tanto, antes se consideraba, yo fui alcohólico o yo usé droga y no soy un enfermo ahora. Si, tú te enfermaste, es una enfermedad crónica, tú lo que estás en un estado, un periodo de total, digamos, recuperación o descontinuación de la sustancia, pero en el momento determinado, en un momento determinado, que vuelvas a encontrar esa sustancia o te expongas o tú vuelvas a hacerlo, ahí viene el problema. ¿Por qué se entra en este tipo de sustancias? Bueno, existen innumerables
elementos que pueden llevar a esto. El estrés, que antes se consideraba o estaba entre los primeros 10 elementos de riesgo para el uso de sustancias, ha tenido un papel sumamente importante y ha ido bajando. Se puede considerar estar entre los primeros 5 elementos que pueden llegar inicialmente a el uso, después el abuso, después la adicción y ahí la tolerancia, etcétera. La ansiedad sostenida puede llevar al abuso de cualquiera de estas sustancias. La depresión es un círculo vicioso. Una persona deprimida puede llevar al uso de la sustancia, que lleva al sobreabuso y definitivamente termina en la enfermedad. O puede ser lo contrario, el mismo uso de alcohol con el sobreuso puede llevar a la dependencia y llevar, por supuesto, a una depresión posteriormente. Sobre todo en el hombre, que hace mucho la famosa depresión atípica, que también hablamos un poco de esto en otro de los programas. Entonces, ese tipo de impacto, la persona a veces no está aware, piensa, esto es normal, no todo el mundo, y existe una cantidad de personas que están sufriendo de estas condiciones y es tremendo el impacto que tiene en la salud. Y no hablamos solamente de cáncer, no hablamos de otro tipo de cardiomiopatías alcohólicas, hepatopatías alcohólicas que puede llevar a la cirrosis. Hay una cantidad enorme de cosas que pueden suceder. Hay mucha gente que dice, yo no creo que la marihuana, el uso excesivo de la marihuana puede ser un problema. Todo en exceso es un problema, todo en exceso puede causar daño y hay daños que son irreversibles. No vamos muy lejos. El uso de los antiinflamatorios, como el ibuprofeno, naproxen, ketoprofen, sulindac, indometacina, todo este tipo de cosas, Alipalay, todas estas cosas con el uso excesivo y crónico puede llevar a un daño renal. Y muchas veces este daño renal puede llegar a ser incluso irreversible. O sea, que cualquier sustancia en uso, sobreuso, puede llevar a este tipo de problemas. ¿Okay? Ahora, pregúntame, porque no he parado de hablar, ¿quieres preguntar? No, es que no provoca interrumpirle la intervención, está muy completa, está bien chévere. Yo creo que la gente la está disfrutando. Pues una señora puso que era bien interesante que se hicieran este tipo de programas, porque se ayudaban a los jóvenes a que entendieran lo bueno y lo malo. Algo así puso una señora hace ratico por ahí. Pero yo sí quería decirle a los que están con nosotros que estamos hablando con nuestro médico primario, el doctor Ernesto Hernández de Armas. Él está todos los lunes a las 6 de la tarde por ese canal, @LinoFerrer TV. Ernesto Hernández de Armas, hoy está hablando de las adicciones de la droga, del alcohol, bueno, lo que ustedes han oído. Así que, y hasta ahora está todo muy interesante, doctor, de verdad que sí. Pero una partecita que me llamó mucho la atención, que nosotros aquí tocamos mucho, es que mucha gente, jóvenes o mayores, o cuando llegamos adultos, empezamos a sacar como que de la cáscara lo que realmente aprendimos en nuestra familia, en nuestra casa. Lo que nos enseñaron en la casa, lo que vamos a hacer en la calle más adelante, cuando ya nos desarrollemos o que quisiéramos hacer nuestra vida solo. Es ahí donde nosotros siempre hacemos hincapié en la importancia que es la educación en la casa, la educación de cuando estamos pequeños, 7, 8, 10, 12 años. Eso me llamó poderosamente la atención. Definitivamente. Y igual que todas las cosas, mientras más temprano empiece el uso, peor es el impacto o mayor es el impacto que va a tener en la salud. Muchas personas llegan y tú dices, no, soy hipertenso, viene un paciente nuevo, soy hipertenso, fuma, toma, y le hace una serie de preguntas. Y muchas veces no te enfocas en ciertos factores de riesgo que pueden llevar a un momento determinado a crear ese tipo de situación. El estrés es algo increíble. El aumento del hipercorticismo, el aumento de la producción del cortisol con el estrés, el cambio famoso de que si te bajan las defensas, etcétera, como dicen vulgarmente, es una realidad. Es una realidad que sí está y definitivamente tiene un impacto tremendo, tremendo. Yo pienso que muchas de las cosas, por ejemplo, digestivas, que tengo yo, que me han pasado a mí, han sido por el estrés sostenido. Y definitivamente hay personas que le impactan diferentes tipos de sistemas en el cuerpo. Pero bueno, volviendo al tema de las adicciones y estas cosas, una de las cosas más importantes que puede llevar a resolver el problema son, primero, detectar que el problema existe. Muchas veces la persona que está en el mismo problema de la adicción no lo sabe.
Es tanto el sobreuso, la adicción y la tolerancia que no lo sabe, y muchas veces cuando se le dice está el problema del reconocimiento. La mayoría de las personas que no lo reconocen, ¿okay?, o que lo reconocen tarde, son las personas que más difíciles son de poder ayudar en un momento determinado, porque el primer paso es el reconocimiento externo y el reconocimiento individual de esa persona que reconoce que tiene un problema. Y la segunda parte es la aceptación. Aceptar no solamente que lo tiene, sino que necesita ayuda. La gente piensa que el alcohólico, el que usa cocaína, heroína, y no voy a entrar en otras sustancias que tienen otros impactos, sencillamente pueden parar cuando quieren y punto. No es así. No es así tan fácil. Lo primero es el reconocimiento de la gente que está afuera. Después que la persona que lo está sufriendo lo acepte, sepa y reconozca que tiene una situación y que necesita ayuda. Si la persona no lo reconoce o considera de que su situación no es tan crítica como para necesitar ayuda profesional, hay un problema. Hay un problema, y es un problema que es difícil de resolver. Porque por mucho que tú quieras ayudar o que la persona dentro de esa familia quiera ayudar, es difícil. Son las famosas intervenciones que llegan a ocurrir en un momento determinado. Incluso la familia llega a reportar elementos importantes. Hay personas que no lo reconocen, sin embargo la depresión, el círculo vicioso que estábamos hablando antes, llegan a tener ideas suicidas, llegan a cometer incluso intentos suicidas. Y la gente piensa que la depresión es el único trastorno, digamos, del mundo emocional que puede llevar a la persona a querer quitarse la vida, y eso es un error. La ansiedad sostenida, el síndrome generalizado de ansiedad también puede llevar a que la persona piense en el suicidio, ¿ok? Que cuando no existe para esa persona más salida. Lo más increíble es que el mundo de la psiquiatría, de las enfermedades de adicción, etcétera, ha cambiado, que antes era un poquitico más cuidadoso a la hora de tú preguntarle a la persona directamente sobre esta situación. Ahora, cuando hay una persona que sabe que existe una adicción, o que la persona, cuando tú le preguntas directamente, ¿te sientes deprimido? ¿Estás deprimido? La persona que lo está y lo reconoce te lo dice, sí lo estoy. Y ahí directamente tú tienes que preguntarle. Yo me acuerdo que estaba haciendo en una de las clases que daba en la universidad y me dice un estudiante, no, pero ¿cómo se le pregunta? Directamente le preguntas hacia el paciente si piensa suicidarse, y exactamente sí. Exactamente, directamente tú le preguntas, ¿estás deprimido? Sí. ¿Qué tanto es tu depresión? ¿Tienes deseo de hacer esto, lo otro? ¿Has pensado alguna vez en hacerte daño? ¿Piensas en hacerte daño? ¿Has pensado en quitarte la vida? Y esa pregunta se hace directamente. ¿Por qué la persona, tú tienes que hacérselo directo? Y en un momento determinado la persona te va a responder de manera real. Y es porque esa persona en su mente, y es increíble, piensa que si ya tiene esa idea y eso lo va a hacer, no hay nada que tú vayas a hacer que lo va a impedir. Es una idea que ya está formada, es un elemento que está ahí y es un elemento crítico. No es lo mismo un intento que tener una idea fija, planificada de suicidio. El suicidio continúa también siendo elementos importantes del estrés sostenido, de la ansiedad, de la depresión y del abuso de sustancias también, definitivamente. La gente piensa, aquí es muy difícil que algunas cosas, hasta el juego, el vicio al juego ha llevado gente al suicidio. Por lo tanto, de una u otra manera todos somos vulnerables, pero una de las cosas que hay que tratar de ver es en qué momento puedes intervenir, en qué momento puedes apoyar y en qué momento esa persona necesita ayuda. Porque estar de afuera, enajenado, y a veces no querer enfrentar una situación es un problema. También existe la enfermedad con adicción, con tolerancia, que lleva a la violencia. Y eso es otro problema, porque el problema de la adicción, ¿bien? Hay tose fuerte. Perdón, me envolví con un poquito de agua. Disculpen. El problema de la adicción y de este tipo de sustancias, cuando la acompaña a la violencia, es cuando más problemas hay. Generalmente, el problema de la adicción y de las sustancias adictivas, cuando acompañan con los ataques de violencia,
es mucho más peligroso para las personas que están alrededor de esa persona. Y ya eso es otro tipo diferente. Se piensa que alrededor, incluso hasta un 15% de las personas que sufren de alcoholismo, a veces más, en dependencia de los años, va variando el porcentaje de los estudios, cuando eh, llegan al clímax de ese uso de alcohol, que se le va la mano, que tomó excesivamente, que se drogó excesivamente, la violencia puede ser increíble, sobre todo con las personas más vulnerables que lo rodean en la casa. El abuso infantil, el abuso a la mujer y también el abuso de la mujer que está con la adicción hacia el hombre, también se ha visto. Es increíble. Y eso impacta a todas las personas que están en la familia, sobre todo la violencia. Toda la droga y toda la dependencia que se acompaña de violencia es increíble. Y sobre todo la persona que está sufriendo el impacto de la violencia es peor porque muchas veces no se atreve a reportarlo. Por eso hemos visto en la televisión en muchos lugares donde esa persona mató a la mujer, mató a los hijos. Es terrible, es increíble. Y entonces ese pequeño por ciento que sí está ahí es incluso mucho más peligroso si no ocurre, si no se reporta. Y eso hay que tener muchísimo cuidado. Doctor, ¿y ¿Okay? cómo debería reaccionar, vamos a decir, la familia, el entorno de una persona que tenga alguna de estas enfermedades, como usted la llama? ¿Cuál debería ser su primera reacción? ¿Cómo debe ser pasiva? ¿Debe ser enfrentando la situación? Es que depende, porque no todas las circunstancias son iguales. Yo, por ejemplo, no soy pediatra, pero los pediatras muchas veces tienen en cuenta el famoso abuso. El abuso se puede manifestar de manera física o psicológica y es muy fácil verse en el niño. Y en el niño tú estás obligado a reportarlo, no importa que haya sido por error, etcétera. Igual que en el adulto mayor, se debe reportar. Ya en la persona joven es más difícil, la mujer maltratada, no es lo mismo que el síndrome del niño maltratado, el síndrome del anciano frágil maltratado, es diferente. Pero generalmente empezamos así. Hay que ver si este tipo de adicción concursa o no con la violencia como parte de los rasgos típicos de ese tipo de adicción, o es sencillamente la adicción con la afectación individual donde la persona lo ve y puede directamente decirle, oye, hay una situación, hay un abuso de sustancia, sea la que sea, alcohol o otra sustancia como la que hemos hablado, y ahí por lo menos la persona está, por lo menos sabe que la persona que está a su alrededor está clara de que hay una situación. Es que a lo mejor ellos no lo ven así. Y es donde viene la lucha que hablamos ahorita con el reconocimiento, ¿no?, de que existe o no un problema. Y eso es lo más importante. Solamente alrededor de un 20% de las personas que sufren de adicción son capaces en un momento determinado, sin una mayor presión, de reconocer que tienen un problema. ¿Ok? Y alrededor de ese 20%, un 15% son capaces incluso de dejarse, digamos, ayudar. Pero hay un gran por ciento que no reconoce que tiene un problema y es ahí el gran impacto. Hay otro por ciento que tiene el problema y no permite ayuda de ningún tipo. Y dentro de ese por ciento que no permite la ayuda es donde está ese otro pequeño por ciento que cursa con la violencia como parte de la adicción. ¿Okay? Entonces es bien difícil, es bien difícil. Yo he tenido muchos casos que la forma de lidiar ha sido diferente. Tuve un caso que hubo que hacer una intervención, hubo que reportar a la policía, hubo que tener una orden judicial y hubo que hacer una admisión involuntaria, porque ahí está la otra parte. Existen dos tipos de admisiones: la voluntaria, que es la mejor, la persona ella misma se admite a un lugar, acepta la ayuda, una serie de medicamentos, benzodiazepina, ansiolítico, existe incluso para el caso del alcoholismo el natroxón, el acamprosate, el antiguo disulfiram, son sustancias que siempre han existido y que han ayudado. Cuando la admisión es voluntaria es mucho mejor, porque la persona que se admite voluntariamente porque ha reconocido que tiene un problema o se le ha ayudado a reconocer que existe. Desde el punto de vista de la rehabilitación es mucho más confiable. Ellos se pueden retirar cuando quieran porque definitivamente la admisión fue voluntaria, no fue
involuntaria o ordenada por una corte, por un juez o lo que sea. Pero definitivamente cuando la persona reconoce y se admite desde el punto de vista voluntario, existe una mayor posibilidad de rehabilitación o por lo menos de una remisión, si no es total, por lo menos prolongada. Pero cuando es involuntaria, forzada, cuando ha habido violencia asociada o ha habido un daño importante a la salud, un impacto a la familia, es diferente. Ahí es obligado. ¿Ah? En todo caso, doctor, que de repente yo me imagino que muchas madres o hermanos o familiares bien cercanos de alguna de estas personas hayan caído ellos mismos en depresión, en perder ya la energía, la fuerza de seguir luchando con un familiar como el que tienen con ese problema tan fuerte. Correcto, eso es lo que estábamos hablando del burden, de la carga de la persona que vive alrededor. Y es un impacto. A veces los niños están mal en la escuela, salen mal en la escuela o hay violencia escolar y es producto de esa persona, ¿okay? Con esa adicción que crea ese tipo de ambiente. Muchas veces la persona que convive con esa persona entra en un estadio generalizado de ansiedad, entre el miedo, entra la depresión secundaria, ¿okay? O sea, es un hogar disfuncional, porque con solamente uno de las personas, uno de los miembros de la familia que tenga una adicción de este tipo que hemos hablado, o que esté enfermo, vamos a llamarlo así, ya eso crea un ambiente disfuncional con un impacto a cada uno de esas personas que están allí. Aunque tú quieras ocultarlo a un niño, etcétera, tiene un impacto increíble. Es increíble el tipo de disfunción que ocurre en ese núcleo familiar. Recuerda que la familia continúa, aunque sea como sea, bajo el tipo de situación que se viva, sigue siendo el núcleo. Y en el núcleo familiar es donde se aprenden los valores, donde se forman una serie de cosas y donde se ven y se aprenden, ¿ok? Patrones y elementos que cuando son crónicos tienen un mayor impacto. Por eso se ven los niños, se ven la mujer, etcétera. Y no estoy ni siquiera hablando del porciento, como que hablamos ahorita, que tenía un impacto desde el punto de vista de violencia, ¿okay? De abuso, ¿okay? Que es lo más problemático que puede ocurrir. Porque eso puede llevar... ¿Cuál sería la reacción idónea para que esta persona, este miembro de la familia, se pueda acercar a la persona que está, vamos a llamar, enferma? No existe una vara para medir a todo el mundo igual. Cada persona, y ahí esto igual que en la clínica, hay un error cuando tú piensas que todos los diabéticos son iguales y todos los diabéticos se tratan igual. Todo el hipertenso se trata igual y todo el hipertenso es igual. Eso es un error abismal. Y ahí es donde está muchas veces el fallo de las terapias. ¿Okay? Y este tipo de paciente con la adicción no hay ninguno igual. Cada persona, cada ambiente, cada núcleo, cada situación se debe evaluar desde el punto de vista individual, porque el impacto, el cambio, la forma incluso que tú puedes llegar a aproximarte a esta persona, te lo digo como profesional, es diferente. Hay pacientes que han llegado con la mujer me ha dicho, oye, este hombre ya es un problema bien serio, bien grande con el problema de fumar. Y está que no duerme tosiendo, la tos ha aumentado de manera increíble, ya en vez de una cajetilla al mes, y él ahí. Y él reconoce que es verdad, estoy que no puedo ver, pero no puedo dejar de fumar, es demasiada la ansiedad de lo que pero cada persona es individual, hay otras personas que no aceptan eso. Y la mujer no puede venir a decir, como ese caso que te estoy contando, de que está fumando de manera excesiva y la tos no hay quien se la controle. O sea, cada individuo es diferente y cada situación es diferente. Y es un tema un poco convulso, sobre todo cuando hay violencia, aunque sea en un por ciento, un 15, un 20% de los casos, porque ese mismo miedo a la repercusión que puede ocurrir es lo que lleva muchas veces a callar, y eso es el problema. A veces tú te pones a pensar en la violencia de pareja, de hombre a mujer, que es la más frecuente, pero también la hay de mujer a hombre. Muchas veces está relacionado con la adicción, está relacionado con el abuso y la enfermedad de este tipo de sustancias. Muchas veces, y tú lo has oído, lo has visto, se transforma cuando toma, es otra persona, ocurre la violencia, rompe todo, es un cambio, cuando no toma es diferente. Eso ocurre con la bebida, con las sustancias de abuso, etc. Por eso es algo que hay que estar aware, y el mayor problema es cuando hay
niños, niños pequeños, cuando hay adultos mayores que están envueltos en ese tipo de disfunción, porque tiene un impacto directo en la salud física y mental. Reconocimiento es lo más importante, poder hablarlo es lo más importante, y es muchas veces bien difícil. No voy a entrar ni siquiera en otro tipo de por ciento de cuánta el rey de suicidios secundarios o relacionados con la adicción, de la violencia o de homicidios que ocurren en pareja incluso o en familias enteras con casos que están con este tipo de abuso de sustancias. Un impacto importante y a veces no se piensa en eso. Se le da más importancia a otras cosas que no dejan de ser importantes, pero que también tienen un impacto gigantesco en lo que es la salud y la estabilidad social en el área donde se está. Increíble. Me imagino que las madres, sobre todo al ver a sus hijos en esos estados, deben sufrir bárbaramente, ¿no? Es bien difícil. Tengo una persona llegada que tuvo que hacer una intervención, hubo que llamar a la policía y fue increíble ver llevarse al hijo esposado. Es difícil, pero fue positivo lo que salió de ahí, pero muchas veces es bien difícil ese tipo de situación. Creo que lidiar con este tipo de enfermedad es a veces hasta mucho más difícil de controlar y poder remediar que una enfermedad palpable, una enfermedad que tú puedes manejar, hipertensión, diabetes, lupus, cualquier tipo de enfermedad es a veces hasta más fácil de manejar o más controlable a veces que este tipo de enfermedad por adicción. Increíble. Doctor, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué recomendaría usted en este caso al contorno de los enfermos? ¿Qué les recomendaría? Claro, usted dice que todo depende de que cada caso es distinto, pues. O sea, no se puede manejar toda una recomendación genérica, pues no todo el mundo reacciona igual. Pero ¿cuál sería? El soporte emocional, el reconocimiento, el hablar, muchas veces el demostrar. No, yo no tomo tanto. Mira, ahí hay no sé cuánta cerveza, no sé cuánto. Esto es míralo, aquí está. O sea, muchas veces esa exposición directa a la sustancia de adicción es importante. Pero ya te digo, varía, es impactante, es bien difícil de poder manejar, y es definitivamente una de las cosas que impactan en la sociedad, sobre todo en la sociedad como la de nosotros, que es un estrés constante, una situación constante. Estamos expuestos al uso, a sobreuso y por supuesto a la dependencia que puede llevar a la enfermedad. Entonces, definitivamente reconocimiento de la persona, pero también de la persona que está alrededor, es lo mejor que puede ocurrir para poder llevar a una mejor resolución de este tipo de situación, que es bien impactante, bien problemática, y aún en los días de hoy se habla no como se debería hablar más, se debería estar más abierto a este tipo de situación, porque realmente es impactante este tipo de situación en la salud. Ahora, es recomendable que le hablen a la persona, por lo menos decirte, mira, yo te voy a llevar a un psicólogo, creo que tienes que verte con un psicólogo, de un médico que te pueda ayudar, y la persona no reaccionaría de una manera negativa, dice, yo no tengo nada, yo no tengo que ir a ningún médico, eso es por lo general como reaccionan. Depende. Cuando tú le mencionas, oye, vamos a ver un psiquiatra, donde más reacción, por lo menos en el conocimiento que yo tengo y en la experiencia con muchos de estos casos, es cuando más se ponen, no, pero yo no estoy loco, ¿por qué? Porque yo estoy tomando, tengo que ver a un psiquiatra, a un psicólogo, a un loquero. No. A veces es peor, a veces es más fácil. ¿Por qué no hablamos con el médico tuyo primario? A ver qué situación, porque esto puede ser que no te des cuenta, no esté controlado, ¿me entiendes? A veces incluso el apoyo viene de un hermano, de un primo, de alguien cercano. Todo depende del caso. Las reacciones más brutales que he visto y más de rechazo son las cuando le han propuesto ver a un psiquiatra. Es increíble como la persona se dice, no, pero yo no estoy loco, que yo tome o fume o que yo use marihuana no quiere decir que yo tenga que ver a un psiquiatra. No. Por eso, generalmente, cuando me ha comentado un paciente sobre una pareja, un familiar, etcétera, mi consejo siempre ha sido, como yo no lo conozco a veces, sería sentarse, hacer un approach, un acercamiento suave y no proponer nada de psiquiatría ni nada que piense el individuo que está teniendo esa situación, porque es inestable desde el punto de vista mental. No.
hay una situación que puede ocurrir, que es una enfermedad, que la persona no se da cuenta y que muchas veces necesita ayuda y no necesariamente tiene que ser un psiquiatra, un psicólogo el que forme parte de la ayuda, el soporte y la intervención. Muchas veces la ayuda empieza igual, en el núcleo de la familia, pero el reconocimiento es importante, sobre todo de acuerdo al tipo de adicción que la persona tenga. Si, lo más fácil es si no está acompañado de violencia, si no está acompañado de agresividad, son los casos que son más fáciles de tener un acercamiento y poder conversar en muchas de estas situaciones. Qué terrible. Definitivamente es terrible, sobre todo para las madres, ver a sus hijos en esas condiciones, que bien están en la calle borrachos o drogados, que la policía los esté cazando como si fueran unos delincuentes, que le metan un tiro por no querer, o sea, de verdad que parece una película de misterio, de terror esto, porque Y eso que no hemos hablado de otro tipo de drogas, que eso no lo vamos a hacer hoy, pero que incluso son cosas increíbles. Hay cosas que enganchan a veces hasta de la primera vez y cambias totalmente la vida de una persona. Y es así. Estoy quedando sin batería, no quiero que se me vaya a apagar el teléfono. no, no, no. Oye, doctor, muchísimas gracias por esta enseñanza maravillosa. Qué bueno saber que ya está en perfecta salud. Esa es la respuesta que le van a dar. Y nos alegra muchísimo que haya estado con nosotros. Felicidades nuevamente por el Día de los Padres. Igualmente. Público, a todas las personas que se llegaron a este momento. Este programa va a estar en nuestro canal de YouTube, @Lino Ferrer TV. El doctor primero se llama Héctor Hernández de Armas. Me lo aprendí a la tarea que hice. Héctor Hernández de Armas. Ernesto. Ernesto, ¿ya ves? No me lo aprendí bien. Ernesto Hernández de Armas. Hernández de Armas. Lo pueden conseguir también pues, a través de nosotros, por su página tiene es médico primario y trabaja la estética también, la belleza y la cosa. Está en todo el doctor, así que lo pueden contactar a través de Instagram. El nombre de la clínica, si no me acuerdo mucho, H-A-M Medical Office. es Sí, ANEM. H-I-M Medical Office. Eso está, ok, perfecto. H&M American Medical Office. Eso tengo una oficina muy, pero muy bella, señores. Vayan, que se van a sentir muy bien tratados. Doctor, gracias. De verdad, un placer y un honor tenerlo aquí con nosotros. Y seguimos hablando el próximo lunes a las 6 de la tarde, Claro que sí. Acá nos vemos. si Dios quiere. Bye Señores, bye. buenas noches, buen apetito y cuídense mucho. Hagan caso al doctor que él sabe. Dios me lo bendiga. Buenas noches.